Eterno, Baruch Hashem, por esta extraordinaria oportunidad que tenemos con el permiso del cielo. Baruch Hashem, que el Eterno es bueno y misericordioso y nos permite disfrutar de estos días de Shabbat para regocijo y bendición de toda la casa de Israel. Hoy vamos a hablar de una porción extraordinaria, una parashá que tiene por nombre la parashá Korach. Y vamos a analizar muchas cosas de esta porción, ya que ha sido escrito en nuestra Mishnah Nexarita, que todas las cosas que le acontecieron a ellos fueron para amonestarnos a nosotros, los cuales nos ha alcanzado el fin de esta edad presente. Y por lo tanto, tenemos que aprender muchas lecciones de esta parashá Korah. Así que, con el permiso del cielo, bajo la autoridad y los méritos de nuestro Rebbe Yeshua, con el permiso de nuestro Rav, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes, que el Eterno les guarde y les bendiga en gran manera en este día de Shabbat, vamos a hablar entonces sobre Korah, y hemos titulado esta enseñanza Lo que afecta nuestras vidas. La parashá Korah y lo que afecta nuestra vida. Ese será el tema con la ayuda del cielo que vamos a hablar hoy. Pero antes de iniciar este comentario, quiero saludar a cada una de las personas que están constantemente pendientes de esta enseñanza, a todas esas personas que escriben, nos saludan, tanto por YouTube como por Facebook, como por Instagram, donde estamos transmitiendo simultáneamente tres transmisiones simultáneas por 3 redes sociales con el propósito de poder llegar este mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo y por lo tanto hacemos el esfuerzo de que a través de todas las vías pueda llegar el mensaje de la Torá para bendición y enriquecimiento de la vida de cada uno de ustedes. Así que bueno, vamos a iniciar esta enseñanza, pero para poder llegar al asunto, como dice nuestro Rav, el doctor Dan Ben Abraham, para poder llegar al davar, al asunto de este tema, vamos a primero mirar un poco acerca de la vida de este personaje de las escrituras que tiene el nombre, la parashá del día de hoy. Korah. Korah es un nombre propio, que según algunas fuentes, algunas tradiciones, Korah significa calvo. ¿Ok? Significa calvo. Pero, ¿quién era realmente Korah? ¿Quién era realmente Korah? ¿Y qué podemos aprender de la vida de este personaje? ¿Qué podemos aprender para poder entender por qué su rebelión? ¿Por qué ese actuar de él? ¿Por qué esa situación en la vida de Korah que lo llevó a la perdición? Y no solamente de él, sino incluso de 250 personas que se unieron a él en esta rebelión contra Moshe Rabbeinu. Entonces, hoy vamos a analizar un poco sobre la vida de este personaje. Obviamente, no lo vamos a hacer desde un punto de vista histórico, como lo hacemos a través de nuestro canal de Apasionados por la Historia, donde allí hablaremos más adelante, aún estamos por los primeros capítulos del libro de Génesis, hablando de la historia, pero acá vamos a verlo desde un punto de vista más espiritual para poder aprender de las cosas que llevaron a Korah a esta rebelión y podamos aprender para que ese espíritu, esa ceguera, ese espíritu de locura que afectó a Korah no afecte nuestras vidas. Entonces, ¿quién es Korah? ¿Quién es realmente Korah? Bueno, Korah era un hombre distinguido. Era uno de los hombres importantes de la familia de la tribu de Leví. Permíteme comentarte algo que es de suma importancia. La familia de Leví estaba conformada por 3 grandes familias.
la tribu de Leví estaba conformada por tres grandes familias. Una era la familia de Kehat, la otra era la familia de Merari y la otra era la familia de Gershón. Eran las tres grandes familias que conformaban lo que llamamos la tribu de Leví. Estaba conformada por estas tres grandes familias. Pero de las tres familias, la que tenía mayor relevancia, mayor importancia, era la familia de Kehat. La familia de Kehat. ¿Ok? No pierdas esto de vista porque esto nos va a ayudar a entender muchísimo. ¿Ok? Lo que ocurrió en la vida de Korah para causar esta revuelta o esta rebelión. La familia, como dijimos hace un momento, la familia de Leví, la tribu de Leví, estaba conformada por tres grandes familias: Kehat, Gershón y Merari. Eran las tres grandes familias. Pero de estas tres grandes familias, la principal era la familia de Kehat. Esta era la principal familia de la tribu de Leví. A su vez, la familia de Kehat estaba conformada por cuatro familias importantes: la familia de Amram, la familia de Yishar, la familia de, no recuerdo ahorita bien el nombre de la segunda familia, ¿ok? Eran cuatro familias que estaban conformadas esta familia de Kehat, ¿ok? Y lo importante de esto es que de Amram venían los dos grandes líderes de Israel, que eran Moshe y Aarón. Venían de la familia de Kehat por la vía de Amram. Moshe y Aarón eran los hijos de Amram, que a su vez eran nietos de Kehat y por lo tanto bisnietos de Leví. Y por esa vía venían entonces las grandes familias de los hijos de Israel que conformaban esta tribu de Leví. Los grandes líderes, Moshe y Aarón, venían por Amram, por Kehat y por Leví. Esa era la línea que llevaba. Entonces Korah sacaba una cuenta. Mira el razonamiento de Korah en esta situación para que puedas comprender bien lo que está ocurriendo en este aspecto que tiene que llamar poderosamente nuestra atención. Korah dedujo, bueno, nuestra tribu está conformada por tres familias: Kehat, Gershón y Merari. De estas tres familias, la más importante es mi familia, la familia de Kehat. Y de la familia de Kehat hay cuatro familias. Está la familia de Amram, de los cuales vienen Moshe y Aarón. Por lo tanto, el principado de la tribu de Leví tienen que dármelo a mí. ¿Por qué? Porque yo soy descendiente del hermano de Amram, del segundo hermano después de Amram. Viene mi padre, que es Yishar. Y por lo tanto, de allí se tiene que establecer el líder de la tribu de Leví, por cuanto Aarón y Moshe, que son los hijos de Amram, ya son los líderes de todo el pueblo de Israel. Uno es el príncipe de Israel y el otro es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Por lo tanto, decía Korah dentro de sí, Korah decía, entonces, como mi padre es el segundo, y yo soy el mayor de los hijos de mi padre, entonces seguramente yo voy a ser nombrado como príncipe de toda la tribu de Leví. Ese era el cargo. Ese era el cargo que Korah aspiraba. ¿Por qué? Porque Korah estaba viendo las cosas desde un punto de vista lógico. Estaba pensando que realmente esto era un negocio familiar y no algo que tenía que ver con Hashem. Él estaba llevando las cosas desde el punto de vista humano, desde la lógica humana. Si Moshe es el líder, Aarón, que es mi primo, es el segundo líder y yo soy entonces el primo mayor, entonces me corresponde a mí el ser el líder de la tribu de Leví. Ese era el razonamiento que tenía
dentro de sí este Korah, o Coré, como es llamado en las traducciones bíblicas en español. ¿Ok? Entonces, este era el razonamiento de este hombre. Pero ¿qué ocurrió? Moshe no escogió, bueno, Moshe no, Hashem no escogió a Cora como el príncipe de la tribu de Leví, sino que escogió a uno que era el menor de los primos, el menor de los primos. Y entonces, cuando Moshe hace esto, o mejor dicho, el Eterno hace esto, Cora se molesta porque no le dieron el cargo que él aspiraba. Pero de todos modos, hay ciertas cosas que aún están detrás de todo esto, que vamos a seguir analizando para poder encontrar qué fue lo que afectó la vida de Cora. Por un lugar, por un momento, estaba Cora aspirando a un puerto de importancia que no le fue dado, y esa fue una de las cosas que afectó la vida de Cora. ¿Ok? Esa fue una de las cosas que afectó la vida de Cora. Lo otro que podemos entender de todo esto es que Cora, con esta semilla plantada en su alma, va y busca a un grupo de personas provenientes de la tribu de Rubén. Ahora, ¿por qué razón de la tribu de Rubén? Voy a decirte dos cosas fundamentales. ¿Por qué Cora se dirigió a la tribu de Rubén? Por dos cosas fundamentales. Una, nuestros sabios lo dicen de esta manera: ay del malvado y ay de su vecino. ¿Qué es lo que dice? Ay del malvado y ay de su vecino. ¿Por qué? Porque el hombre malvado afecta negativamente a su vecino, a su cercano, a su prójimo. Por eso es que nuestros sabios dicen, ay del malvado, pero hay también de su vecino. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando en este momento? Bueno, si nosotros recordamos la distribución de las tribus, la familia de Kehat se ubicaba en cercanía con la tribu de Rubén. La familia de Kehat acampaba en la cercanía con la tribu de Rubén. Y por lo tanto, Korah tenía la oportunidad de moverse, de poder moverse y acercarse allí a la tribu de Rubén porque eran sus vecinos, colindaban, estaban allí cercanos. ¿Ok? Y por lo tanto, una de las razones por la cual Korah fue a la tribu de Rubén era porque estaban cercanos, eran sus vecinos, acampaban cerca el uno del otro. Esa es una de las razones. La otra razón es quizás es mucho más importante. ¿Por qué? Porque Cora sabía que de las familias de Israel, la más afectada era la tribu de Leví, de Rubén. ¿Por qué la tribu de Rubén? Bueno, por un hecho fundamental, por un aspecto fundamental. ¿Cuál es este aspecto? Bueno, tú debes recordar muy bien una cosa que es importante que la Torá nos muestra y que nos va a dar entonces la clave. Rubén era el primogénito de Jacob. Rubén, por ser el primogénito de Jacob, debió ser la tribu de mayor importancia, a la tribu que se le entregaría mayor cantidad de bendiciones por ser el primogénito de Rubén. Pero la Torá nos cuenta algo importante. La Torá viene a mostrarnos y a descifrarnos algo importante. Rubén pecó contra su padre al mancillar su lecho. Y por haber hecho eso, Rubén fue castigado y cualquier privilegio le fue quitado a Rubén. Por lo tanto, aunque Rubén era el primogénito de Jacob, la primogenitura la perdió por haber usurpado, por haber mancillado. Claro, ahí hay un tema importante de lo que ocurrió. Según, voy a comentárselo para que ustedes puedan tener el entendimiento, porque
Si uno lee el texto literalmente, pareciera que Rubén se acostó con una de las esposas de su padre, Jacob. Pero la tradición oral nos dice que eso no fue lo que ocurrió, que lo que mancilló Rubén fue otra cosa. No fue que se acostó con la esposa de su padre, con una de sus esposas. Recuérdate que Jacob tenía 4 esposas: Raquel, Lea y 2 concubinas, ¿ok? Entonces, no fue que se acostó con una de las concubinas de Jacob, sino que nuestros sabios nos enseñan que lo que realmente ocurrió es que al morir Raquel, Rubén quería que su padre estableciera su tienda principal en la tienda de Lea, porque él entendía que mientras Raquel estaba viva, la tienda principal fuera la de Raquel, porque bueno, Raquel fue la mujer por la cual Jacob trabajó durante muchos años, ¿ok? Fue la mujer por la cual Jacob trabajó durante muchísimos años, y por lo tanto él entendía eso, pero una vez que Raquel muere, entonces él reclama que la tienda principal ahora de Jacob debe mudarse a la tienda de Lea y no a la tienda de ninguna concubina. Pero ¿qué ocurre? Jacob no elegía la tienda principal, dicen nuestros sabios, que era la presencia divina que se posaba, la nube de Hashem, que se posaba sobre una de las tiendas, y esa era la señal que Jacob entendía cuál debía ser la tienda principal. Entonces, cuando Rubén vio que su padre eligió no la tienda de Lea, sino la tienda de una de las concubinas, se molestó y obligaba a su padre a tener que ir a la tienda de Lea. Y de este sentido es lo que nuestros sabios nos enseñan, que mancilló la tienda de Lea, ¿ok? Mancilló el lecho de su padre. Esa es la interpretación que nuestros padres le dieron. Pero sea como sea haya ocurrido, el hecho es que por esa situación, Rubén perdió su primogenitura. Rubén perdió la primogenitura. Y por lo tanto, al perder la primogenitura, cualquier derecho, Rubén lo perdió. Entonces, en este contexto, la tribu de Rubén, que eran los descendientes del primogénito de Jacob, no se les entregó nada importante. No se les entregó ni siquiera la promesa de un reinado, no se les entregó el sacerdocio, y por lo tanto los descendientes de Rubén eran una presa fácil de poder lograr cautivar sus mentes. De ahí dice la parashá, y Coraj tomó, ¿ok? Aquí hay una expresión importante que nos dice la parashá. Coraj tomó. ¿En qué sentido tomó? Porque si lees el texto de la Torá, dice, Vayikach Korah ben Sipor, y tomó Cora. ¿Qué tomó Cora? Tomó la conciencia de estos hijos de Rubén. Lo supo manejar con sus palabras, con su buen discurso. Logró despertar en ellos esa envidia. Logró despertar en ellos ese enojo, por cuanto les decía, ustedes son los descendientes del primogénito de Rubén y de Jacob, y no les ha sido dada nada importante. Y de esa manera, Cora sembró la cizaña para despertar en la familia de Rubén, en algunas familias de Rubén, ese mal sentir en contra de Moshe y Aarón. Ahora, hay otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en todo esto que estamos armando. Recuérdate que la parashá pasada termina con la orden de que el pueblo no entraría a la tierra, que por lo tanto tendrían que dar 40 años vuelta. Ese fue el decreto celestial que se les vino. Los hijos de Israel no entrarán a la tierra, solamente sus hijos, sus descendientes, son los que podrán entrar en la tierra prometida, pero los que salieron de Egipto no podrán conquistar la tierra, sino que tendrán que dar 40 años vuelta. Esta sentencia, este decreto divino,
causó también malestar y fue algo que Coraj aprovechó. ¿Por qué? Porque le dice, mira, ahora ninguno va a entrar a la tierra prometida. Y por lo tanto, la promesa que nos hizo Moshe de que íbamos a entrar en la tierra, no la cumplió. Por lo tanto, ahora ninguno de nosotros vamos a tener el honor de poder entrar en la tierra prometida. Entonces, todo esto estaba colocando las circunstancias para que Coraj se rebelara y este grupo junto con él se rebelaron. Pero hay algo más. Coraj tenía una mala esposa, una mala mujer. Dice nuestro sabio que de haber tenido Coraj una buena esposa, Coraj se hubiese salvado. De haber tenido Coraj una buena mujer, una mujer virtuosa, una mujer sabia, de esas que edifican la casa, Coraj se habría salvado. Pero Coraj tenía como esposa una mala mujer. Una mujer puede llevar a un hombre a la grandeza, pero una mujer puede llevar al hombre a un deterioro espiritual terrible. Por lo tanto, Coraj tenía una mala mujer y era la mala esposa que tenía Coraj la que le metía cizañas a Coraj constantemente. Por ejemplo, voy a contarles una tradición basada en el Midrash que afirma de algo que ocurrió con Coraj. Cuando Hashem tomó a la tribu de Leví como ser ellos los que servirían en el santuario, Hashem dijo, hay que consagrar a los levitas, hay que consagrarlos. Y el proceso de consagración de los levitas tenían que raparle todo cabello del cuerpo, no solamente la cabeza, del cuerpo. Había que afectarlo completamente. Había que raparles la cabeza, raparle las cejas, raparle la barba, raparle todo el cabello. Ese era el ritual de consagración. Y además de eso, Aarón tenía que cargar a cada uno de los levitas como si fuera un bebé. Y todo eso era el ritual de la consagración de los levíes. ¿Qué ocurrió? Un día Coraj llegó a su casa, imagínate, completamente rapado, sin cabello, sin cejas, sin barba, completamente rapado. Cuando llega a su casa y su esposa lo mira, le dice, hombre, ¿qué te han hecho? ¿Qué ha sucedido contigo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué te ha ocurrido? Y él dijo, bueno, fuimos consagrados para Hashem. Yo y todos los miembros de la tribu de Leví fuimos consagrados para Hashem. ¿Y sabes qué le dijo la esposa de Coraj? En vez de alegrarse porque Coraj había sido consagrado para el servicio a Hashem, lo que le dijo fue, tú eres un tonto. Moshe te hizo eso porque quería burlarse de ti. Mira cómo te rapó todo el cabello porque lo que quería Moshe era burlarse de ti. ¿No ves que tu nombre significa calvo? Y entonces él quiso burlarse de ti, cortándote todo pelo para burlarse de ti. Eso es una broma de mal gusto de Moshe. Y Coraj dijo, no puede ser. Si no solamente me lo hizo a mí, se lo hizo a todos los levitas. Y la respuesta de esta mala mujer fue, ¿y qué le importa a Moshe hacerle eso al resto de los levitas con tal de ponerte a ti en ridículo? ¿Qué le importa a Moshe causar eso a todos los levitas con tal de ponerte a ti en ridículo? La esposa de Coraj sembraba constantemente palabras que contaminaban el alma de Coraj, y eso lo fue envenenando, lo fue trastornando, lo fue llenándose de esa, pero no es lo único. No es lo único. Fíjate todos los puntos, todos los detalles que estamos viendo a partir de Coraj, ¿ok? Fíjate cada una de las cosas que estamos viendo a partir de Coraj que nos van llevando a toda esta revuelta, a toda esta rebelión. Hay otro dato más que tenemos que tener en cuenta con respecto a Coraj. Dice la Torá
Vayikach Cora, y tomó Cora. La Torá utiliza el término Vayikach para dos cosas. Para dos cosas. Número uno, a la hora de tomar posesiones. ¿Ok? Tomar posesiones. Y número dos, a la hora de tomar una mujer. Cuando un hombre va a tomar una mujer, la Torá usa la expresión lakaj y tomó, vayikaj y tomó. Con respecto a esto segundo, es lo que nuestros sabios infieren la mala mujer de Coraj que hablaba y dañaba el alma de Coraj. ¿Ok? Por vayikaj tomó una mala mujer. Y esa mala mujer fue la causante que Cora se rebelara contra el Eterno. Pero lo otro es que Cora era uno de los hombres más ricos que había en ese momento en Israel. Y para esto nuestros sabios nos cuentan algo importantísimo, algo importante que tú tienes que conocer también. La mayoría, para no decir todos, de los levitas eran pobres. Los levitas eran pobres, a diferencia del resto de las tribus de Israel. ¿Por qué razón los levitas eran pobres? Porque de las 12 tribus de Israel, la única tribu que nunca fue esclavizada en Egipto fue la tribu de Leví. La tribu de Leví nunca se presentó a los trabajos de esclavitud, a los trabajos que en un principio fueron voluntarios, pero una vez que estaban trabajando, los esclavizaron a los que se habían presentado. Y la tribu de Leví nunca se presentó a esos trabajos y por lo tanto la tribu de Leví no fue esclava. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que los hijos de Israel salieron de Egipto y tomaron las riquezas de Egipto, la tribu de Leví no tenía derecho a tomar nada porque ella nunca había sido esclava. Y por lo tanto, la tribu de Leví no tomó de las riquezas. Las demás tribus sí, porque ellos habían sido esclavizadas. Pero la tribu de Leví no tomó de las riquezas de Egipto, porque nunca había sido esclava. Entonces, los levitas eran pobres en su gran mayoría. Todos los levitas eran pobres, con la excepción de Coraj. Ahora, ¿cómo se hizo Coraj millonario? Bueno, Coraj, antes de que ocurriera la redención, Coraj buscó los tesoros de José. Había una tradición que enseñaba que José había dejado unos tesoros y que los había arrojado al río Nilo y allí estaban los tesoros de José. Y Coraj quería esos tesoros, quería echar mano de esos tesoros. Y por lo tanto, Coraj estuvo buscando esos tesoros hasta que los consiguió y los tomó. ¿Por qué? Porque Coraj era un hombre avaricioso. Y aquí está la clave, la avaricia. Coraj era un hombre avaricioso y por lo tanto quería riquezas, quería fama, quería esto, quería renombre. Coraj quería alcanzar grandes cosas, quería lo mejor para él. Y eso fue lo que afectó su vida, que lo llevó a causar un terrible pecado, rebelarse nada más y nada menos contra Moshe Rabbeinu, el escogido de Hashem. Mira, permítame decirte algo que es importantísimo que tengamos en cuenta. Hashem había hecho suficientes señales y suficientes prodigios a favor de Israel por mano de Moshe. Era fácil entender que Hashem había escogido a Moshe. Sin embargo, enseñan nuestros Jajamim que cuando una persona es capaz de rebelarse contra un escogido por Dios, como fue Moshe Rabbeinu, cuando una persona es capaz de rebelarse contra un escogido por Dios, solamente es porque un espíritu de locura tuvo que haber tomado posesión de esa persona. Cora fue llevado
por un espíritu de locura. De hecho, enseña a nuestros sabios que cada vez que nosotros pecamos es porque un espíritu de locura es lo que está afectando nuestro juicio para hacer lo que no debemos hacer. Porque solamente un loco, por decirlo de alguna manera, solamente una persona con el entendimiento nublado es capaz de hacer algo en contra de Hashem. Por lo tanto, lo que afecta a nuestras vidas, desde el punto de vista espiritual, cada vez que fallamos contra el Eterno, es porque un espíritu de locura toma lugar en nuestro razonamiento y lo nubla por completo para que no podamos entender las consecuencias de nuestros actos y las consecuencias de nuestras acciones. Que Hashem, que es misericordioso, nos guarde y nos libre a cada uno de nosotros de esos espíritus de impureza, de esos espíritus de locura que pueden tomar cabida en nuestras vidas para que fallemos en contra de Hashem y no cumplamos los propósitos de Hashem. Ahora, permítame decirte algo que es de suma importancia. Para que un espíritu de locura pueda tomar la conciencia de una persona, tenemos que haber permitido que eso comience a obrar en nuestras vidas. En otras palabras, somos nosotros los que abrimos las puertas. Somos nosotros los que abrimos las puertas. Y por lo tanto, una vez que abrimos las puertas a este tipo de espíritu de locura que tome dominio de nuestro razonamiento, de nuestra comprensión, entonces las consecuencias son terribles porque vamos a cometer algo en contra de la voluntad de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista espiritual? Tenemos que mantener estas puertas completamente cerradas en nuestra vida. Desde el punto de vista espiritual, tenemos que aprender a mantener las puertas cerradas para que no se abra y no permitamos que un espíritu insensato, un espíritu de insensatez, tome control de nuestras mentes y nos haga causar algo en contra de la santa y sagrada voluntad de Hashem en la vida de cada uno de nosotros. De esto aprendemos un poco con respecto a el primer crimen de la historia de la humanidad, que fue el crimen cometido por Caín, hijo de Adán. Cuando la Torá nos habla del tema de Caín, la Torá nos dice que el Eterno le hizo una advertencia importante a Caín. Lea conmigo lo que nos dice la Torá en Bereshit, capítulo 4. ¿Ok? Bereshit, capítulo 4, nos va a mostrar qué fue lo que ocurrió con Caín. Mira lo que dice el texto. Dice así: entonces le preguntó el Eterno. Estamos leyendo Génesis capítulo 4, versículo 5. ¿Ok? Versículo 5. Pero no así Caín y a su presente, y se encolerizó Caín en sobremanera. Génesis 4, 5. En sobremanera, y se abatió su rostro. Entonces le preguntó el Eterno: ¿por qué estás airado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ciertamente, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está acechando la puerta. Fíjate lo que estamos hablando de la puerta espiritual. El pecado está acechando la puerta y te tentará, mas tú puedes dominarlo.
Esto es lo que nos enseña la Torá en este relato. Fíjate que aquí se nos habla de una puerta de la cual estamos conversando en esta oportunidad. Hay una y nosotros podemos abrir esa puerta y permitir que ese espíritu de locura interfiera en nuestro juicio y nos haga hacer algo en contra de la sagrada voluntad de Hashem. Pero podemos tener la puerta cerrada. Y la Torá nos enseña aquí, a cada uno de nosotros, que tenemos la fuerza y la capacidad espiritual para poder dominar esa situación, para poder dominarlo. Hashem le dijo a Caín, si hicieres lo bueno, serás enaltecido, pero el pecado está a la puerta. Pero tú tienes la capacidad de dominarlo. Tú tienes la capacidad de dominarlo. Tú y yo tenemos la fuerza espiritual para poder dominarlo. Pero para eso tenemos que llenarnos de mucha Torah. Tenemos que llenarnos de la riqueza de esta sagrada Torah. Porque solamente la Torá es la que nos va a poder dar la fuerza necesaria para poder vencer cualquier situación que nos quiera llevar en contra de la voluntad del Eterno. A esto dice nuestro Jajamín algo. Toma el Yetzer Hará, y llévalo al Beit Midrash, a la casa del estudio de la Torá. Toma el Yetzer Hará y llévalo cautivo al Beit Midrash. Y por lo tanto, si tú llevas cautivo allí al Yetzer Hará, a la mala inclinación, a la casa del estudio de la Torá, se va a deshacer la mala inclinación en tu vida. En otras palabras, para poder resistir esa fuerza espiritual, tenemos que llenarnos de Torah. La Torah es el antídoto. La Torah es la provisión que Dios nos ha dejado para poder tener la fuerza de poder resistir con la tentación. Y por lo tanto, mientras tú te llenes más de Torah, mayor fuerza espiritual tendrás para poder resistir cualquier tentación. Pero al momento que flaqueas en el estudio de la Torah, al momento que bajas tus brazos para el estudio de la Torah, entonces estás permitiendo que estas fuerzas tengan cabida y puedan tener mayor fuerza que tu vida. Nuestros sabios nos lo ilustran esto con una metáfora, con una pequeña historia. Imagínate por un momento un hombre que tiene 2 perros. Estos 2 perros serán las 2 inclinaciones que tiene el ser humano. La buena inclinación y la mala inclinación. Supongamos que tenemos 2 perros y un perro quiere ir hacia allá, pero el otro perro quiere ir hacia allá. ¿Cuál de los 2 perros podrá llevar a su amo al sitio que desea ir? Porque uno quiere ir hacia acá, pero el otro quiere ir hacia allá. Entonces, ¿cuál de los 2 perros va a tener el dominio de llevar a su amo hacia donde él quiere? Bueno, nuestro sabio nos enseña, el perro que esté mejor alimentado es el que tendrá la mayor fuerza de llevar a su amo hacia el lugar donde él desea ir. Si este perro, disculpen la metáfora, ¿no? Quizás no sea lo más correcto, pero es la manera de poder verlo quizás de una mejor forma. Si la buena inclinación es la que es mejor alimentada en nuestras vidas, ella tendrá dominio sobre nosotros. Pero si es la mala inclinación la que está siendo mejor alimentada en nuestras vidas, ella tendrá mayor fuerza y por lo tanto podrá conducirnos y llevarnos hacia donde ella desee. Tenemos 2 inclinaciones.
tenemos dos fuerzas, las dos son poderosas. Las dos pueden llevar nuestras vidas. La fuerza que se impondrá es la que tú mejor alimentes. La fuerza que terminará imponiéndose es la fuerza que mejor alimentemos. Y este es el lavar, este es el asunto. Mientras más alimentemos la buena inclinación con las palabras del estudio de la Torá, ella tendrá mayor cabida sobre nosotros, tendrá mayor fuerza sobre nosotros. Y por lo tanto tendremos la fuerza y la fortaleza para poder decirle a la mala inclinación, no, no. Porque de titubear, por decirlo de alguna manera, de titubear es cuando le estamos abriendo la puerta a la mala inclinación y estamos permitiendo que ese ruach tumá, ese espíritu de impureza, ese espíritu de locura, tome nuestro juicio y nos haga hacer algo que sabemos que no es correcto. Pero lo hacemos porque nuestro juicio es nublado. Nuestra comprensión es nublada. Por lo tanto, tenemos que saber que no podemos abrir ni un poquito la puerta. No podemos abrir ni un poquito la puerta. Korah cometió el terrible error de ir abriendo poco a poco esa puerta. Poco a poco esa puerta. ¿Por qué? Porque Korah tenía ambiciones. Korah tenía ambiciones. Y nuestros sabios nos dicen algo importante con respecto a Korah. Korah no sabía el potencial enorme que él tenía. Korah tenía un potencial enorme. Korah era un descendiente de la tribu de Leví. Korah era uno de los portadores del arca del pacto. Korah venía de la familia de Kehat, los encargados de llevar sobre sus hombros el arca del pacto. Eran los que tenían la responsabilidad sobre sus hombros de llevar la menorá. Eran de los que tenían sobre sus hombros la responsabilidad de llevar la mesa de los panes de la proposición. Eran los que tenían sobre sus hombros la responsabilidad de llevar el altar de incienso. Eran los que tenían sobre sus hombros la responsabilidad de llevar cada uno de los utensilios sagrados. Imagínate el potencial que tenía Korah. Korah podía dedicar su vida a la edificación, al crecimiento espiritual, a ser portador de luz, a ser portador de la grandeza de Hashem, el revelar la luz de la menorá, el revelar la luz de la Torá guardada en el arca del pacto, el poder alimentar con su sabiduría como lo hacían los padres de la preposición. Korah tenía en sus manos el potencial de edificar, de construir. Tenía todo para triunfar. Tenía todo para poder alcanzar su propósito. Pero Korah no agradeció por lo que tenía. Y por lo tanto, Korah no puso la mirada en lo que Dios le había dado, en las cosas extraordinarias que Hashem había puesto en su vida. No puso la mirada en eso. Puso la mirada en sus ambiciones. Puso la mirada en sus malos deseos. Prestó su oído a la voz maligna que corrompió su alma y nubló su juicio. Una persona que tenía la responsabilidad de servir, una persona que tenía la responsabilidad de portar luz, una persona que tenía la responsabilidad de instruir en Torá al pueblo de Israel, no vio la grandeza de lo que Dios le había dado, sino que
nublado su entendimiento, entenebrecido su entendimiento, se rebeló contra lo que Dios le había dado, contra la oportunidad extraordinaria que Dios había puesto delante de él. De allí dice nuestro sabio, y dice la Escritura, aquel que crea que está firme, cuide que no caiga. Tenemos delante de nosotros oportunidades extraordinarias. La parashá de Cora viene a enseñarnos algo. Pon tu mirada en las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Pon tu mirada en lo que Dios ha puesto en tus manos. Y eso que Dios ha puesto en tus manos, ejércelo de la mejor manera, porque hay una promesa. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho Hashem nos pondrá. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho Hashem nos pondrá. Por lo tanto, lo que tenemos que cuidar es lo que tenemos en este momento. Puede ser que lo que tengas ahorita sea poco. Puede ser que lo que tengas ahorita no es lo que pretendas ni lo que desees. Quizás quieres más, pero si tú buscas ese más que tú anhelas por un camino incorrecto, nunca lo alcanzarás. La Torá y la Parashá Cora vienen a enseñarnos, pon tu mirada en lo que tienes ahorita y sé fiel en eso. Administralo bien, dedícate a eso, da tu alma a eso y Dios te pondrá en lo mucho, porque si eres fiel en este momento, Dios cumplirá su promesa y te pondrá en la grandeza, te pondrá en lo mucho. Eso es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Dios tiene cosas extraordinarias para ti y para mí. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Pero para que esas cosas lleguen, tenemos que ser fieles en lo que tenemos en este momento, en lo que Dios nos ha puesto en este momento. No pongas tu mirada en lo que te falta. Pon tu mirada en lo que tienes ahora. Y si tú pones tu mirada en lo que tienes ahora, lo cuidas, lo administras correctamente, eres fiel, das lo mejor de ti en lo que Dios te ha puesto en tus manos en este momento, Dios ha prometido que en lo mucho te va a poner. Cora no lo entendió. Cora veía lo que tenía, que no era poco, era mucho. Como dije hace un momento, Cora tenía en sus manos la oportunidad extraordinaria de poder llevar sobre sus hombros el arca del pacto. Cora tenía en sus manos la oportunidad de llevar la menorá sagrada. Cora tenía en sus manos de poder llevar el altar de sacrificio, el altar de incienso. Cualquiera de esos utensilios sagrados, Cora tenía la oportunidad de llevarlos sobre sus hombros, pero menospreció ese honor, porque quería más, quería más. No está mal poder desear más. Lo que está mal es no ver la oportunidad que tienes ahora, de que si haces lo correcto, Dios te puede llevar a eso mayor que Él tiene para tu vida. El tener sueños de grandeza, el querer aspirar más, no está mal, pero está mal cuando tú te ciegas en ver la oportunidad que tienes en el presente. Cuando tú te ciegas en no cuidar lo que Dios te ha puesto ahora, en que tú te ciegas en ver las puertas que tienes abiertas en este momento y quieres buscar un atajo incorrecto. Eso es lo que está mal. Soñar nos está permitido. Soñar y aspirar cosas grandes nos está permitido.
pero el camino para poder alcanzarla es uno: mirar las oportunidades presentes, echar mano de las oportunidades presentes, ser fiel en lo que Dios ha puesto en tu vida en el presente, en este instante, dar lo mejor de ti en cada cosa que hagas. Y la recompensa de esto será la bendición, será la grandeza, porque Dios cumplirá los anhelos de tu corazón. Eso es lo que viene enseñando la parasha Cora. Cora no lo vio. Cora no lo entendió. Y lamentablemente su fin fue terrible. ¿Cuál fue el fin de Cora? La tierra se lo tragó. La tierra se lo tragó. Pero hay algo extraordinario. Hay algo extraordinario que aquí la parasha también nos enseña de una manera maravillosa. Hay algo maravilloso y con esto quiero terminar. La Torá nos dice que tanto la familia de cada uno de los que se rebelaron contra Hashem, Korah, Datán y Abiram, con sus familias, con sus hijos, fueron tragados por la tierra. Sus posesiones, todo fue tragado por la tierra. Pero más adelante, en el libro de los Salmos, nosotros podemos leer una cantidad de salmos que dicen un salmo de los hijos de Korah. Un salmo de los hijos de Korah. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tengamos en el libro de los salmos salmos de los hijos de Korah cuando la Torá nos dice que tanto Korah como Datán, Abiram, sus familias y sus posesiones fueron tragadas en la tierra? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos hoy en día Tehilim, salmos escritos por los hijos de Korah, cuando las familias de estos hombres fueron tragadas? Bueno, nuestros sabios nos dan la respuesta. Nos dicen que al momento en que se estaba abriendo la tierra, los hijos de Korah pidieron misericordia a Hashem y le dijeron: Hashem, ¿tenemos que morir nosotros por el pecado de nuestro padre? Nosotros no estamos en este asunto. Nos apartamos completamente del camino de nuestro Padre. No queremos seguir por ese sendero que conduce a la muerte. Ten misericordia de nosotros. Y dicen nuestros sabios que ellos cayeron sobre una roca. No recuerdo bien el término. Cayeron sobre una roca, mientras que los demás cayeron al abismo. Y estando ahí en la roca pudieron subir y ser salvos de esa terrible muerte de caer en el abismo. Nuestro sabio nos dice: si estás haciendo lo incorrecto, pero te das cuenta que está mal, aún en el último minuto, tienes la oportunidad de hacer teshuvá. Porque la teshuvá es un arma extraordinaria. La fuerza de la teshuvá tiene la capacidad de sacarnos del hoyo que nuestra vida puede estar conduciéndoselo al leído. Si hacemos teshuvá, si echamos mano de ese recurso maravilloso que Hashem nos ha entregado, que es el arrepentimiento, aún podemos salvarnos de ese hoyo terrible en el cual nuestras vidas, lo aleino, puedan caer. No sé si aún te encuentras en ese precipicio. No sé si tú estás sintiendo que la tierra se está abriendo debajo de tus piernas y que te estás cayendo hacia un abismo. Si estás aún en esa condición, quiero decirte, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Echa mano de este regalo del cielo, que es la teshuvá. Hemos hablado de la teshuvá en varias ocasiones. La teshuvá significa retornar. Teshuvá no es simplemente un dolor en el alma de haber hecho lo incorrecto. Teshuvá significa tomar el buen camino. Si estás andando por un camino equivocado, teshuvá es tomar el camino correcto. Y hoy, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad
de tomar ese camino correcto y conducirnos. Si nos hemos desviado, lo único que tenemos que hacer no es detenernos y buscar el sendero correcto y comenzar a conducirnos allí. Si hacemos eso, eso es Teshuvah. Obviamente tenemos que clamar. Obviamente tiene que haber un remordimiento y un sentir de nuestro corazón de que lo que estamos haciendo quizás no es correcto. Pero todo eso tiene su valor. Pero lo más importante es que tomes la decisión y comiences a dirigirte. No te quedes con el remordimiento, llorando en el mal camino. No te quedes allí en ese mal camino, porque por más que te lamentes, pero sigues en el mal camino, no habrá Teshuvah para nuestras vidas. Teshuvah hay en la vida de cada uno de nosotros cuando nos detenemos y retornamos al camino correcto. Eso es Teshuvah. Permita al cielo que cada día podamos echar mano de este recurso. Una vez, un rabino le dijo a sus discípulos: arrepiéntanse un día antes de su muerte. Eso fue lo que dijo: hagan Teshuvah un día antes de su muerte. Y los discípulos le dijeron: ¿cómo vamos a saber cuándo es el día de nuestra muerte para poder hacer Teshuvah un día antes? ¿Cómo vamos a saber cuándo es el día de nuestra muerte? Y el rabino les dijo: por eso tenemos que hacer Teshuvah todos los días. Todos los días tenemos que hacer Teshuvah. Todos los días tenemos que hacer Teshuvah. Porque como no sabemos cuándo vamos a morir, todos los días tenemos que hacer Teshuvah. Que cada día hagamos Teshuvah y que eso nos conduzca correctamente en el camino correcto y nos lleve a alcanzar nuestro propósito. Que no seamos enceguecidos como fue Cora. Que veamos las oportunidades que tenemos en el presente y que la bendición de Hashem esté en la vida de cada uno de nosotros. Que Hashem te bendiga. Que la Torah de Hashem esté en tu mente y en tu corazón. Y que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti de una manera especial. Shabbat Shalom Lekulam. Que podamos tener esa bendición constante en nuestras vidas. Shavua Tov.